Muy buenas tardes. La Corte Constitucional, a través de su presidente y de su secretaria general, quien me acompaña aquí a mi lado, y de su jefe de prensa, el doctor Juan Camilo Rivadeneira, se ha servido convocar a una rueda de prensa, la rueda de prensa de fin de año, donde queremos un diálogo con los medios de comunicación, especialmente con los periodistas destacados ante la Corte Constitucional en cumplimiento de su extraordinaria misión del cubrimiento de las actividades de la Corte. Y esta rueda de prensa tiene por objeto hacer una especie de balance de lo que ha sido el trabajo de la Corte, más o menos en tres renglones especiales. De un lado, lo que ha sido la atención de la demanda de justicia en el país, de justicia constitucional. Segundo, el tema de lo que ha sido para nosotros el emprendimiento más importante de 3 años a esta parte en la Corte, que es la modernización, la adecuación de todos sus sistemas y procedimientos a las tecnologías que hoy cada vez nos marcan el ritmo de lo que nos queda siempre por venir. Y tercero, ¿cuáles son los retos para el 2021? ¿Cuál es el compromiso de la Corte con el país y con los ciudadanos para el 2021? Esos son, como quien dice, los tres ejes temáticos de este diálogo. No voy a echarme aquí un discurso, voy a esperar que esto surja justamente con ustedes del diálogo que tenemos. Y repetimos, quisiera que me escucharan primero sobre qué ha hecho la Corte en este año y luego también qué van a esperar ustedes sobre el tema de la modernización y lo que es la implementación tecnológica de la Corte Constitucional, con unos avances que ya nos dan unas victorias tempranas. Y también repetimos qué nos espera para el 2021. Primero que todo, quiero celebrar, antes de empezar la rueda de prensa, lo que ha sido el trabajo de ustedes. La verdad es que ustedes son un elemento esencial dentro de la función de la Corte, el trabajo de la Corte frente al país y frente a la ciudadanía. No sé qué haríamos nosotros sin los medios de comunicación y sin un cubrimiento periodístico como el que ustedes siempre realizan de la actividad de la Corte. Ustedes son nuestros compañeros de viaje, ustedes son nuestros grandes aliados, porque eso nos permite justamente realizar, concretar el derecho que tiene todo colombiano a la información. Ustedes tienen la libertad de expresión como cualquier ciudadano en Colombia, pero además los colombianos tienen un derecho a la información, que es justamente lo que ustedes nos colaboran, lo que ustedes nos colaboran y nos ayudan para que esto se realice. Empecemos por una referencia a lo primero. La Administración de Justicia, como todos lo sabemos, es un servicio público esencial y es un derecho fundamental, lo que implica que en cualquier situación, por excepcional que sea, la justicia tiene que seguir cumpliendo con su función constitucional de servirle a los colombianos en la prestación del servicio, que no se puede suspender. Es imperativo y opera con mayor intensidad justamente la justicia en ocasiones como las que ha generado la pandemia del COVID-19, donde se incrementan las vulneraciones y donde los derechos fundamentales pueden en últimas quedar bajo riesgo. En ese contexto, la Corte Constitucional realizó diversos avances con la finalidad de cumplir con su función de garante de la supremacía de nuestra Constitución y mantener justamente los derechos fundamentales, tal y como quiso finalmente el constituyente a través de su promesa para todos los ciudadanos y todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Y también mantener las actividades judiciales, repetimos, generales, pese finalmente a la pandemia que aflige al mundo. Aprendimos haciendo, esa fue la verdad. Nunca hubo una preparación, como tampoco seguramente la tuvieron ustedes para esto, y sin mucho tiempo nos adaptamos, pero los resultados son muy positivos, que es lo que yo quiero transmitirle a ustedes en la tarde de hoy. Resumiré lo que ha sido el proceso para la Corte Constitucional, repetíamos, en 3 partes muy concretas, que son el avance, el balance, los avances de la modernización y por último
el tema de lo que nos espera para el 2021. Déjenme referirme a lo primero. Ustedes tendrán esta información escrita, pero quien quiera tomarla, a tener. La Corte Constitucional en el año 2020 ha recibido 707 procesos de constitucionalidad y 248.246 tutelas. Ese es, como quien dice, nuestro marco de operación. A su vez, profirió 490 autos de sala plena y 513 sentencias, todo esto en el marco de un proceso de virtualización y cambios inesperados. A continuación, quisiera detallar algunas de esas cifras que ilustran la gestión de la Corte Constitucional durante este año. Salas plenas. Se realizaron 85 salas plenas, distribuidas así: presenciales 16, que fue lo que alcanzamos a hacer entre el comienzo del año y justamente el 16, 17, 18 de marzo de este año. Salas virtuales, 66 salas virtuales. No se dejó de hacer una sola sala en la Corte Constitucional durante el tiempo de la pandemia. No hubo una semana en la que la Corte no cumpliera con su trabajo. Aquí tenemos a nuestra secretaria, que es nuestra notaria justamente de lo que significaba la confección de los órdenes del día y el trabajo que ustedes vieron semana a semana a través de los 188 boletines de prensa que llegaron a sus manos. Salas mixtas 3. Y esas salas mixtas se dieron justamente en el arranque de lo que significó la pandemia. Había angustia, había un cierre que se estaba dando, no teníamos reglamentariamente la posibilidad de hacer salas virtuales, etcétera, y lo que hizo la Corte fue, a partir del 19 de marzo, 18 y 19 de marzo, modificar su reglamento. Estuvimos presentes 5 magistrados, otros magistrados estuvieron remotamente, por eso se llaman virtuales, mixtas, pero la verdad es que con 5 magistrados presentes, que son lo que ustedes conocen como la mayoría de la Corte para las decisiones, y 4 magistrados más desde sus sitios remotos, cumpliendo órdenes de aislamiento, justamente pudimos reformar el reglamento para cumplir esta tarea. Dato importante para realizar esas salas virtuales es que se pudo a partir de las salas plenas que se hicieron el 18 y 19 de marzo, repetimos, y con esto pudimos nosotros entonces realizar nuestra primera sala virtual en la historia de los 30 años de la Corte Constitucional, que fue el 25 de marzo del año 2020. Segundo, proceso de constitucionalidad. Procesos recibidos. Demandas de constitucionalidad, 436 demandas de constitucionalidad. Leyes aprobatorias de tratado, 3. Conflictos de jurisdicción, estos conflictos entre las diversas jurisdicciones y la JEP, 15. Conflictos de competencia en temas de tutela, 137. Decretos legislativos que nos llegaron con ocasión de las 2 declaratorias de emergencia económica, social y ecológica, 115 decretos, y proyecto de ley estatutaria 1. Si ustedes ven porcentualmente lo que ha significado esto, tenemos que en demanda de constitucionalidad el 61.67%, leyes aprobatorias de tratado el 0.42%, conflictos de jurisdicciones 2.12%, conflictos de competencia 19.38%, decretos legislativos, los 115 decretos legislativos que fueron objeto de control automático por la Corte Constitucional, 19.38%, decretos y proyecto de ley estatutaria 1, el 0.14%. Esto nos dice lo que ha sido entonces el 100% del trabajo de la Corte durante este año que está finalizando, a los ojos y al escrutinio de la ciudadanía y del país en general. Decisiones adoptadas, hasta ahí es justamente el marco de nuestro trabajo. Se han proferido 513 sentencias. Durante el año, los 9 magistrados que componemos la Corte Constitucional, con su secretaria, que ha sido para nosotros una persona de la más extraordinaria dedicación, consagración y ayuda en esto, se produjeron 503 sentencias, de las cuales 41.72, o sea, 214 sentencias son sentencias de constitucionalidad. Procesos estudiados en las 214 sentencias de constitucionalidad fueron: demanda de inconstitucionalidad, 99,
Decretos legislativos, justamente, 115. Leyes aprobatorias de tratado 3 y objeciones gubernamentales 3. Si nosotros analizamos esto, ustedes encontrarán que la Corte no se dedicó solamente al control automático de los decretos legislativos expedidos con ocasión de la emergencia, no, la Corte siguió trabajando además las demandas sobre las cuales debía pronunciarse, no obstante estar suspendidos los términos. Nosotros no nos acogimos a la suspensión de términos, sino que aprovechando autorización justamente por decreto propio de la emergencia que se ha decretado, levantamos los términos para poder fallar constitucionalidades en marcha y fallar tutelas en marcha. Muy bien, del total se estudiaron 1.119 artículos en las sentencias de constitucionalidad así: demandas de inconstitucionalidad 198, decretos legislativos 885, leyes aprobatorias de tratados 9 y objeciones gubernamentales 27. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué hace usted esa disgregación entre artículos y cuerpos normativos? Porque si ustedes lo recuerdan bien, cuando estamos frente a demandas de constitucionalidad rogadas, es decir, mediante demanda ciudadana, en esos casos nosotros operamos frente a 1, 2 o 3 artículos, las normas que se demandan. Pero cuando estamos frente a decretos legislativos nos toca estudiar la totalidad del cuerpo normativo, es decir, artículo por artículo que integra justamente ese decreto legislativo para poder producir una decisión de qué es ajustado a la Constitución y qué no es ajustado a la Constitución. Estamos hablando entonces de cómo de esa manera, en temas de decretos legislativos, la Corte examinó uno a uno, porque cada artículo es objeto de un profundo debate y análisis en la Corte, 885 normas de los 115 cuerpos normativos que nos entregaron. Y paralelamente estábamos resolviendo 198 normas justamente con ocasión de demandas de constitucionalidad. El control de constitucionalidad sobre decretos legislativos. De los 115 decretos legislativos de que hemos hablado, que se produjeron con ocasión, repetimos, de 2 emergencias, 73 eran de la primera declaratoria y 42 de la segunda. Recordarán ustedes que hubo una declaratoria inicial respecto a la cual se produjo 73 decretos legislativos y llegó una segunda con 42. El 34.78 de los decretos legislativos están relacionados con Hacienda y crédito público. El segundo tema de más recurrencia fue el del trabajo y la seguridad social, con el nuevo punto 57. A través de canales virtuales se recibieron, escúchenme bien, 2.450 intervenciones ciudadanas y conceptos de decretos legislativos bajo estudio. Resultados del control por decreto. Exequibilidad, 57, o sea, el 50% de los decretos tuvo plena exequibilidad. Exequibilidad parcial o condicionada, 51 decretos, quiere decir 44%. Y inexequibilidad 7, es decir, el 6%. Verán ustedes entonces cómo del control que hizo la Corte Constitucional solo se produjo aval en un 50% para los decretos, la plenitud de los decretos emitidos por el Ejecutivo. Y que de allí nosotros lo que hicimos fue producir una declaración parcial o condicionada de 51 y una inexequibilidad de 7. Si ustedes suman esos porcentajes nos darán 115 decretos legislativos y ahí está justamente para quienes decían la Corte giró un cheque en blanco en torno a su control de constitucionalidad, es así se le están diciendo el trabajo riguroso efectuado por la Corte. Ahora, también tenemos que ser conscientes todos la situación que estamos viviendo, una pandemia donde un país esperanzado en el Estado y esperanzado sobre todo en sus instituciones, esperaban de alguna manera la garantía de sus derechos y en eso creo que tenemos que jugar como en Fuente Ovejuna, todos a una, viendo de qué manera se podía cumplir con estas expectativas ciudadanas, pero cumpliendo rigurosamente con los dictados del artículo 215 de nuestra Constitución Política. Resultados de control por artículo: exequibles 787 artículos, es decir, 79.89%, con condicionamientos o expresiones inexequibles 80, 9.04, inexequibles 98, el 11.04. Datos importantes para ustedes:
El control automático de los decretos legislativos debe realizarse en 1/3 del tiempo ordinario. Adicionalmente, requiere el análisis y decisión virtual sobre cada artículo. Esto resulta importante, ¿por qué? Porque frente a una demanda común y corriente de unos términos ordinarios, aquí la Corte trabajó, lo digo con la autoridad moral que me da haber sido el presidente en esta bella oportunidad de trabajo para la Corte trabajó con intensidad para cumplir frente a los 115 decretos sin faltar a un solo compromiso del procedimiento constitucional dispuesto con el tercio de tiempo que tenía para poder analizar cada uno de esos decretos. Y otro dato, desde 1992, fecha en que surge la Corte, hasta la hora en que nos encontramos, se habían recibido 390 decretos legislativos para control automático de constitucionalidad. Quiere decir que en este año la Corte recibió el 29% de todos los decretos legislativos que se han proferido desde la entrada en funcionamiento de tanto la Corte Constitucional como lo que significó el régimen de nuestra Constitución de 1991. O sea que, curiosamente, es importante que nos dan cuenta, en este año, en el año 2020, la Corte pudo sacar adelante el 30% de los decretos de emergencia que se han dado durante toda la vida de la Corte Constitucional. Procesos de tutela. Se han proferido 513 sentencias, de las cuales 58.28 son tutelas, es decir, 299 así. 503 sentencias, decíamos, de las cuales 58.28 son tutelas. Sentencias de unificación de tutela, 34. Es decir, nosotros no hicimos solamente control automático de constitucionalidad, aquí está entonces la unificación de tutelas, y sentencias comunes, 265. Datos importantes. En el mes de octubre, la Corte superó los 8 millones de tutelas recibidas desde la entrada en funcionamiento. Entre el 15 de marzo y el 30 de julio, se interrumpió el envío de tutelas a la Corte Constitucional para iniciar el trámite eventual de revisión. Esta decisión fue adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura para proteger a los ciudadanos y usuarios durante el periodo de aislamiento. En este tiempo, la Corte Constitucional, con la aquiescencia del Consejo Superior de la Judicatura, adoptamos medidas regulatorias y tecnológicas para dar ese salto histórico en la remisión electrónica de las tutelas que comenzó el 31 de julio de este año. Con esto, en tan solo 6 meses, se han ahorrado para el Estado en el tiempo que llevamos, es parte de lo que se ha hecho. Quisiera profundizarlo un poquito más de esta manera. Lo que sucedía siempre en la Corte, ustedes pudieron ser testigos de un camión de 472 en la entrada de la Corte Constitucional, recogiendo los expedientes que venían de todos los municipios y lugares del país donde finalmente se tramitan tutelas. Esto significaba una especie de promedio anual de no menos de 620.000, 630.000 expedientes. Vieron ustedes seguramente el espectáculo de carros con los estudiantes cargando los expedientes. Vieron ustedes seguramente el espectáculo de pasillos con expedientes de los cuales aún nos queda un reducto que no se ha alcanzado a devolver porque es una labor pendiente que tiene la empresa 472. ¿Qué quiso la Corte Constitucional? Que ese panorama tan deplorable finalmente cambiara. ¿Y cómo cambiaba? Eliminando justamente la remisión de los expedientes, porque no era solamente recibirlos, era después volverlos a remitir a sus lugares de origen. Pues bien, la Corte toma una decisión, repetimos, con el auspicio del Consejo Superior de la Judicatura, y es que a partir del 31 de julio, todas las remisiones de las tutelas en este país tienen que hacerse de manera tecnológica, es decir, se da el gran salto donde ya no se reciben expedientes físicos, sino que se recibe mediante la remisión electrónica. Si ustedes piensan bien lo que esto significa, nos estamos ahorrando 630.000 expedientes al año. Eso significa justamente un especial tratamiento con un detrimento que se daba en temas medioambientales, pero ahí no para el cuento. Eso significa un ahorro para el Estado de 11.000 millones de pesos
Esa es una de las decisiones más importantes que tomó la Corte Constitucional ese año. Es el gran salto dentro de lo que llamamos la modernización de la Corte, el gran salto de cómo hoy anhelamos que en pocos días ustedes lleguen y no encuentren en los pasillos de la Corte en un solo expediente, es decir, que quede proscrito finalmente el expediente físico y solamente con muy excepcionalísimas circunstancias se vea. Dos, ya no verán ustedes el camión de 472 y ya los judicantes y auxiliares o consultoristas que van a la Corte no tendrán que cargar carros con expedientes, sino sentarse a lo que tienen que hacer, a consultar su computador para hacer el estudio de expedientes y seguir adelante con su trabajo. Igualmente, decimos que en lo que ha pasado hasta ahora es que en total se han remitido un poco más de 150.000 tutelas electrónicamente y esto nos dice que entonces esto funcionó. Se observa una reducción de tutelas y esta reducción de tutelas se da por cuenta de justamente las circunstancias que se han dado en torno a las limitaciones propias de la pandemia. Quisiera hacer una referencia de cuáles son los retos para el año que a nosotros nos viene dando. Nuestra actividad, que son los siguientes. El año 2021 plantea nuevos retos y discusiones que este tribunal planea asumir con la entereza que históricamente le ha caracterizado. En concreto, deberán resolverse temas de altísima trascendencia nacional como las curules derivadas del acuerdo de paz, que es la tutela T 7.585-858, con ponencia de nuestro magistrado Alejandro Linares Cantillo. El tema del aborto, tenemos en primer lugar la demanda que está radicada bajo el número D-13856, a mi cargo como ponente, y B, la 13911 y D 13929 a cargo del doctor Richard Ramírez Grisales, y también la D 13956 a cargo del doctor Antonio José Lizarazo. Como ustedes pueden ver, hay en este momento en marcha 4 demandas sobre el tema justamente del aborto. Tercero, la cadena perpetua. Tenemos entonces la demanda de raya 13957 con ponencia del doctor Alejandro Linares Cantillo. Cuarto, un tema sumamente importantísimo para el país y de urgencia en el trámite que vamos a ver en la Corte, que es el tema de los terrenos baldíos y la política de tierra sin titulación. Esa es la sentencia T-6.87412 con ponencia del doctor Antonio José Lizarazo. Estas discusiones, por su naturaleza, tratan temas intrínsecamente relacionados con la vida política y cultural de la sociedad, que pueden llegar a tener implicaciones significativas en la población y tener la virtualidad de alterar la dinámica de la vida cotidiana en el país. Los asuntos mencionados comportan tensiones entre múltiples derechos fundamentales y los principios que nos han caracterizado como un Estado social de derecho. También contienen problemáticas estructurales que han sido abordadas a lo largo de la jurisprudencia de este tribunal y respecto de las que comparta definir si el tratamiento otorgado resulta suficiente y adecuado para el contexto actual. Por último, quisiera destacar 5 de los retos que nos deparan el 2021 para consolidar el proceso de modernización de nuestra corporación. Primero, fortalecer la comunicación con los ciudadanos y los jueces. Esto implica elaborar sentencias cortas y en un lenguaje claro, pero también seguir encontrando los formatos más adecuados para nuestros destinatarios, la población, niños, niñas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, población rural, abogados, estudiantes, entre otros. Segundo, mejorar la relatoría para facilitar la búsqueda de información entre más de 26.000 sentencias que se han proferido por la Corte desde su funcionamiento. Somos conscientes que hacer
más precisa y rápida la consulta de la jurisprudencia constitucional traerá beneficios para la seguridad jurídica, la eficiencia judicial y el acceso a los derechos. Tercero, mejorar los tiempos de publicación de las sentencias proferidas por la Sala Plena. Cuarto, fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de tutela, tarea que no solamente debería concentrar los esfuerzos de la Corte, sino de toda la jurisdicción constitucional y de las tres ramas del poder público. Es preocupante que en el último informe que nos trae el Consejo Superior de la Judicatura se señale que en el 2019 el 66% de las tutelas concedidas se iniciaron incidentes de desacato. Eso nos está diciendo entonces la grave circunstancia que se da frente a las decisiones de la Corte. Quinto, asumir una nueva función. Se nos viene un trabajo muy fuerte, que es la función de resolución de conflictos entre todas las jurisdicciones que venía ejerciendo la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Estos pasarán por reforma constitucional a competencia de la Corte Constitucional una vez inicie el funcionamiento de la Comisión de Disciplina Judicial. En suma, la forma en que la Constitución irradia la vida de todas las personas, el peso que tiene la tutela en el sistema de justicia y los cortos tiempos en los que hemos realizado nuestra labor, nos obligan a buscar constantemente nuevas formas de gestión y acercamiento a los ciudadanos. Seguiremos guiándonos por las mismas premisas. Vamos a reconocer en qué debemos mejorar, trabajar articuladamente con la rama judicial y escuchar a los ciudadanos para mantener un trabajo continuado en las presidencias. De algo quería yo referirle a ustedes también en la tarde de hoy, y es uno de los elementos que hemos comenzado en nuestra charla, el tema de la modernización de la Corte. ¿Qué podemos nosotros esperar de una Corte más moderna, de una Corte mucho más acorde con el avance de los tiempos? Quiero referirme a las acciones de modernización que fueron fundamentales para continuar nuestra labor y para fortalecer la transparencia, se fortalece en esto, y el acercamiento al ciudadano, que ha sido una de las consignas de nuestra presidencia en el año de hoy, acercamiento de la Corte y acercamiento de la Constitución al ciudadano. Este fue un compromiso que adquirimos desde hace 3 años, cuando suscribimos el Acuerdo de Poderes Públicos por la Justicia. Desde entonces, todos los presidentes, con el respaldo de la Sala Plena, hemos dirigido nuestros esfuerzos para avanzar en esa meta. En materia de transformación digital, vivimos un proceso acelerado, y si bien cuando empezó la pandemia la Corte contaba con avances de digitalización en procesos de constitucionalidad y un programa piloto que teníamos justamente en Sucre, el aislamiento nos obligó a adoptar otras medidas inmediatas. Estas incluyen la reforma, como habíamos comentado, en nuestro reglamento interno y la habilitación de salas plenas virtuales, la incorporación de firma electrónico, la migración de nuestros sistemas de información a versiones web y la creación de herramientas para realizar votaciones electrónicas y el reparto de procesos. Pero toda esta cascada de ajustes, quiero destacar 2 proyectos que en su conjunto constituyen un hito en la gestión de nuestra jurisdicción constitucional, que es justamente lo que hemos referido como es el tema de la remisión electrónica de las tutelas y, en segundo, el tema de la transformación digital pretoria. Me referí ya a la remisión electrónica de las tutelas en una parte que se ha desarrollado, pero quiero que ustedes, por favor, me escuchen con atención esto. Sin lugar a dudas, así como esto de la remisión electrónica de las tutelas son un hito especial en la historia de la Corte Constitucional, otro hito especial en la Corte es justamente el sistema pretoria. ¿Qué es pretoria? Es un sistema de inteligencia artificial para apoyar el trámite de la selección de tutelas y adaptarse a la demanda actual, que es de 1900% mayor que la que tenía la Corte hace 25 años. El sistema no realizará la selección de tutelas, no priorizará tampoco la selección de tutelas, pero sí ofrecerá al juez constitucional navegar por los millones de folios que se encuentran en los expedientes a través de 3 funcionalidades. Primero, búsqueda de información por diferentes criterios, por ejemplo, la presencia de un adulto mayor en la tutela,
un tipo de afectación de la salud, temas de educación, etcétera. Es decir, nos permite a nosotros averiguar dónde está justamente la pretensión de la tutela y una mejor política en torno al trámite de lo que en últimas se ha convertido en la esperanza de los colombianos, la tutela. La búsqueda de palabras claves en un universo de sentencias, la generación automática de estadísticas para, repetimos, para la digamos, un mejor aprovechamiento de lo que significa el instrumento de acercamiento a la justicia, que es tutela, la interacción con otros sistemas y bases de datos de la Corte. Pretoria, es importante decirlo, fue desarrollado por la Corte Constitucional, el labor de inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Rosario con el apoyo de la Alianza y Liderazgo Transformacional para el Sector Justicia, integrada por entidades del sector privado, las instituciones y la academia, donde hubo instituciones muy importantes trabajando, como habrá que mencionarlo, Excelencia en la Justicia, la Cámara de Comercio de Bogotá, etc. Otra de las aristas de nuestra modernización es, decía, la del acercamiento a los ciudadanos. Queremos una Corte más cercana a los ciudadanos, queremos una Constitución que en última se convierta en digamos, el texto de consulta permanente de los colombianos. La Constitución política no puede ser un tema de abogados, no puede ser un tema de jueces ni magistrados. La Constitución política es de los colombianos, de todas las personas. ¿Cómo anhelaríamos que cada uno tuviera siempre en la Constitución política la guía, lo que significa su participación en el pacto de convivencia para la armonía de nuestra sociedad? Nuestra prioridad ha sido adaptar nuestros mensajes al grupo heterogéneo de ciudadanos que queremos y a los que queremos y debemos llegar. Para esto desarrollamos comunicación con las comunidades indígenas. Suscribimos un memorando de entendimiento, el de Amazon Conservation Teams, para traducir resúmenes de nuestras sentencias a lenguas indígenas, utilizando herramientas innovadoras que destaquen la riqueza lingüística y la tradición oral de los pueblos indígenas en Colombia. Estamos terminando de realizar un piloto con la sentencia 123 de 2018, que fue una providencia que delimitó y unificó el alcance del derecho fundamental a la consulta a partir de o teniendo presente las reglas que se habían venido construyendo por la Corte desde 21 años atrás hasta la fecha de la emisión de la sentencia. Innovación de la comunicación a través de medios virtuales. Se realizó alianza con laboratorios de diseño legal de la Universidad de los Andes para elaborar prototipos que ayuden a comunicar la gestión de los ciudadanos no abogados a través de canales virtuales. Tercero, elaboración de material pedagógico. Se diseñaron infografías sencillas, videos que a través de historias ayudan a entender los folios. También se creó un Procast para facilitar la información sobre las noticias más importantes de la semana de la corporación. Para llegar a la población que cuenta con barreras de acceso a la tecnología, se difundieron contenidos en emisoras comunitarias y se elaboraron cartillas pedagógicas sobre tutela, derecho a las personas con discapacidad cognitiva, derecho a los migrantes, entre otros, que se difunden en forma digital impresa. También se realizará la divulgación de nuestra Constitución en inglés. Se está traduciendo justamente para entregarla en inglés. Quisiera comentar sobre nuevos contenidos de la página web para aprovechar un espacio que tiene, ustedes lo saben, más de 1 millón de visitas al mes. Estas son las visitas que recibe la página web y se creó una sección para acceder a expedientes, sentencias, estadísticas sobre el estudio de los decretos de constitucionalidad y la apertura de una encuesta para consultarle a los ciudadanos su opinión sobre el funcionamiento de la página y sus sugerencias para mejorarlo. Esto es lo que ha realizado la Corte en materia de transparencia. Tenemos igualmente que tener presente otras iniciativas, estadísticas sobre la jurisdicción constitucional. Se fortalecieron bases de datos para que los ciudadanos cuenten con información sobre tutela y la gestión de la Corte. Se pasó de tener 4 bases en el portal de datos abiertos del Estado colombiano de 2019 a 15 en el 2020 y se incluyeron nuevos indicadores en el tablero dinámico que está disponible en la página web. Ingreso de la Corte a la Alianza de Gobierno Abierto. La Corte ingresó al 4º plan
de Acción Nacional de Estado Abierto del 2020 al 2022, que busca fortalecer el acceso a la información, la transparencia en la gestión y la participación ciudadana a través de la transformación digital de la Corte. Al hacer parte de esta alianza, la Corte Constitucional impulsará el uso de herramientas digitales para publicar, divulgar información útil a los diferentes grupos de poblaciones y dar a conocer los avances en la defensa y garantía de los derechos constitucionales, así como el avance de los procesos judiciales y la acción de la Corte. Por otro lado, fortalecimiento institucional. Se suscribió memorando de entendimiento con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que se diseñaron estrategias de participación y transparencia que caracterizaron los procesos de apoyo. Se hizo el diagnóstico de la planta de personal, se realizaron charlas con los funcionarios sobre innovación, integridad, gestión y conocimiento, y se abrieron los espacios de participación focalizados a la rendición de cuentas en el mes de diciembre. Asimismo, la Corte recibió apoyo del programa de la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional, USAID, Justicia para una Paz Sostenible, para identificar oportunidades de mejora y generar recomendaciones sobre la gestión del proceso. Finalmente, quiero resaltar la labor para promover y visibilizar nuestra Constitución y jurisprudencia en los debates globales. Ustedes saben, recuerdan, que la Corte fue anfitriona de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Esta tuvo como tema central la democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción, y se realizó por primera vez en forma virtual y abierta al público, con la participación de 19 tribunales constitucionales de Iberoamérica, y su alcance en redes sociales alcanzó la cifra de 156.007 personas. Esto es lo que nosotros llamamos acercamiento de la Corte a la comunidad. También se suscribió un memorando de entendimiento con una especial organización americana que es Comparative Constitution Project, para traducir la Constitución actualizada al inglés, que estará disponible en el año 2021. En suma, la innovación y el uso eficiente de los recursos han permitido avanzar en nuestra modernización y que no se detuviera, sino que se fortaleciera durante la pandemia. Esto ha significado que nosotros hayamos crecido justamente a través de redes en un 29%. Hoy superamos las 500.000 personas vinculadas en redes, que están siempre atentas a lo que significa las herramientas de modernización en materia de justicia. No quiero hacer más extensa la presentación. Yo sé que ustedes tendrán muchas preguntas que hacer, y yo lo que quisiera hasta ahora simplemente es que los colombianos entiendan que tenemos una Corte Constitucional dedicada, empeñada en hacer todo para que la vida de los colombianos sea mejor. Nosotros sabemos que cuando un ciudadano llega a la Corte, se juega lo que le va quedando de esperanza, así lo entendemos. Nosotros sabemos que en manos de la Corte está la realización de los principios, los valores y los derechos fundamentales que como promesa nos entregó el Constituyente de 1991. Hemos trabajado, y aquí está justamente la ruta de nuestro trabajo. Quisiera, tenía aquí, se me han desordenado los papeles, tenía aquí una hojita donde yo había relacionado todos los convenios que hemos realizado, pero no, debe ser que tú los tienes allá seguramente. Ténganme un poco de paciencia, a ver si lo voy a encontrar. ¿Tiene ella? Cuando los papeles se manejan a tres manos pasa eso, sí. Esto es parte de nuestro proyecto de acercamiento a la ciudadanía. 9 memorandos de entendimiento suscritos por la Corte Constitucional. Decíamos que habíamos suscrito uno con el Departamento Administrativo de la Función Pública para el fortalecimiento institucional de la Corte.
Ya hablábamos de la revisión de procesos, de la organización interna de nuestro equipo humano, de nuestro capital humano para un mejor rendimiento de nuestras actividades. Segundo, con la Universidad del Rosario y la Universidad de Buenos Aires para el proyecto Pretoria. Tercero, Defensoría del Pueblo para la divulgación y promoción de los derechos humanos. Cuarto, Ministerio de Justicia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Interior y Contraloría General de la República para imprimir 1 millón de constituciones. Este es un acuerdo justamente celebrado con estas entidades y la Presidencia de la República para difundir la Constitución. Es el artículo 241 que dice que la Constitución debe ser difundida entre los ciudadanos. Esperamos que esto nos sirva para empezar a llegar y acercarnos mucho más con la Constitución a cada ciudadano, más allá de lo que hacemos los abogados y los jueces. Quinto, con la UNAP se llevó a cabo también un memorando de entendimiento para efectos de divulgación y pedagogía de la jurisprudencia constitucional. La GIZ celebramos un memorando para la modernización de la Corte Constitucional. Séptimo, firmamos igualmente un memorando de entendimiento con la Policía Nacional después de todos aquellos cuentos hechos conocidos por el país para divulgar entre la policía el significado de los derechos fundamentales, el significado de la ponderación en la fuerza, es decir, una policía con mejor conocimiento de sus límites en beneficio de los ciudadanos. Octavo, lo que hemos dicho, el memorando con Amazon Conservation Team para la traducción de resúmenes de sentencias en las lenguas indígenas y por último, lo que significó el proyecto de traducción de nuestra Constitución al inglés. Hasta aquí un resumen de nuestras actividades durante el año 2020. Toda esta información que ustedes la pueden llevar es información que pueden ustedes verificar. Tienen aquí a un hombre que ha sido una persona muy especialmente consagrada al servicio de ustedes, los periodistas acreditados en la Corte y los medios de comunicación, como es el doctor Juan Camilo Rivadeneira, un gran periodista que hace ahora las veces de jefe de prensa. Está con nosotros la doctora Marta Sáchica, que es una institución en la Corte Constitucional. Ella creció con la Corte en estos 30 años, que ha estado al servicio de lo que la Corte ha sido siempre para los colombianos. La institución que en últimas se convierte, repetimos, en esperanza. La institución que a través de la verdad hace justicia. Eso es lo que nosotros queremos en últimas transmitir en la tarde de hoy. Muchas gracias y quedo a su disposición. Primero, la función judicial de la Corte. Segundo, la modernización de la Corte. Y tercero, el presidente también relacionó los principales retos y desafíos que se vienen para el Alto Tribunal Constitucional en el 2021. Ahora vamos a dar un espacio para las preguntas de periodistas judiciales que asistieron hoy a esta rueda de prensa. Entonces, en primer lugar, Omar Jaimes, de Noticias 1. Gracias, Juan Camilo. Presidente, buenas tardes. Yo quiero preguntarle lo siguiente. El tema del glifosato, presidente, ¿qué va a pasar el año entrante teniendo en cuenta que pareciera inminente que el gobierno va a reanudar las fumigaciones y claramente existen unas condiciones, por llamarlo de alguna manera, impuestas por la Corte Constitucional? Omar, gracias por su pregunta. Yo no puedo hacer nada distinto de referir las providencias de la Corte Constitucional. Estoy hablando de la sentencia T-236 de 2017 y del auto 387 de 2019. Se desprende de ellos una especie de protocolo especial para la reanudación de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con glifosato que deben observarse y que son las condiciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de emitir una licencia ambiental. Ustedes sabrán que para que pueda llevarse a cabo la aspersión de glifosato debe contarse con una licencia ambiental que autorice esa actividad. Pues bien, para que pueda producir la licencia ambiental en términos de la decisión de la Corte, debe cumplirse con un protocolo. Si ustedes me permiten recordarlo, y simplemente me estoy acogiendo al texto exacto de las sentencias, de la sentencia del acto de la Corte, es, primero, la existencia de una regulación imparcial que se encuentre enfocada
a los riesgos de la salud que puede causar la aspersión aérea de glifosato. Entonces, debe haber una regulación imparcial que, en últimas, esté enfocada a hablarnos de cuáles son los riesgos de la salud. Segundo, un diseño de un modelo de evaluación del riesgo continuo en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Tercero, dice la Corte, la inclusión de un esquema de revisión automático de las decisiones que se toman respecto a la aspersión aérea con glifosato. Cuarto, la intermediación de ajustes en los procedimientos de queja, los cuales deben ser comprensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo. Quinto, la evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud en el medio ambiente. Debe entenderse en relación con la aspersión de glifosato. Sin embargo, esa expresión no hace referencia a una ausencia absoluta de daño o de riesgo mencionado para la actividad, y esa es una evaluación de carácter científico que se hará en su respectiva oportunidad. Pero algo que a mí me parece importante también de las decisiones tomadas por la Corte es que debe ser tomada en esas decisiones en el marco de una política pública que se deriva, entre otras partes, de un componente que es el punto cuarto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la constitución de una paz estable y duradera. Lo que se traduce en, quisiera que pensáramos en esto. Primer punto, hay que diferenciar muy bien entre lo que significan los eslabones de la cadena de producción y distribución de drogas, esto es, las empresas criminales, y también, de otro lado, los campesinos, colonos, pobres, dedicados al cultivo. Esta diferenciación tiene que hacerse necesariamente. Segundo, priorizar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito sobre la erradicación forzada y a su vez establecer también, que ésta solo procederá en caso de que fracase la primera, es decir, habrá erradicación forzada cuando fracase la erradicación voluntaria. Tercero, solo en caso de que la sustitución voluntaria falle y la erradicación forzada falle, podrá entonces acudirse a la aspersión aérea. Esto fue lo que dijo la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo tiene la opción también de hacer una interpretación de lo que significa todo este, digamos, protocolo trazado por la Corte Constitucional y tendrá elementos de juicio aquí mismo en este protocolo para saber cómo proceder. Yo me acojo específicamente como presidente de la Corte a lo que ya dijo la Corte Constitucional y yo quisiera remitirlos en concreto, insisto en esto, remitirlos en concreto a la sentencia que estamos refiriendo, que es la sentencia T-236 de 2017 y el auto 387 de 2019. Les ruego a ustedes que sirvan consultarlo, estudienlo, verifíquenlo para que establezcan en sí cuáles son en últimas entonces las expectativas que pueden surgir en torno a la aspersión. Es importante que quede claro esto, la Corte no ha prohibido la aspersión aérea de glifosato, la Corte no llega hasta allá, la Corte no puede decir prohíbase la aspersión, no, la Corte lo que dijo es, para llegar a la aspersión aérea de glifosato debe cumplirse con un itinerario, debe cumplirse con un protocolo y dentro del protocolo hay una especial significación que aparece en la parte resolutiva de esas dos providencias. Inclusive, no hay necesidad siquiera de leerse el cuerpo total de las decisiones, basta con que ustedes lean la parte resolutiva de la T-236 del 17 y la parte resolutiva del auto 387 del 19 y con eso ustedes quedan completamente entendidos de qué debe por lo menos pasar dentro de una lógica racional con el tema del glifosato. No tengo más que decir sobre este punto. Ahora vamos con Juan Carlos Giraldo de Red Más Noticias. Y se prepara Florencio Sánchez de RCN Televisión. Gracias, Juan Camilo, presidente. Doctora Fichica, buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas, formularle dos inquietudes más bien.
Lo primero, frente a lo que se refirió en su primera parte sobre la importancia de ciertas decisiones, y uno de esos pues entenderá para nosotros es precisamente la tutela que se conoce como la tutela de los periodistas. Si de pronto, a propósito de lo que se habló ayer en la entrega de los premios Excelencia de la Justicia, nos podría dar en su concepto cuál es la importancia de esta tutela que es de esta misma Corte. Eso por ese lado. Y segundo, frente a lo que son los retos del 2021, preguntarle qué va a pasar si no va a haber algún límite en algún punto sobre la demanda en temas de abortos. Quedan pendientes 4, pero la Corte ya se ha referido en varias ocasiones a este mismo punto, dejando pues como claros cuáles son los parámetros en que se penaliza o no el aborto. Gracias. Muchas gracias. Respecto del primer punto, en el que me habla de las tutelas, espérame un momento que tengo aquí una información. Estoy con preocupación porque estos papeles me los están manejando a 3 manos y cada quien sabe lo que tiene, ¿no? Resulta que yo terminé sabiendo qué es lo que no tengo yo aquí con esto, pues. Pero déjeme a ver yo qué le puedo decir sobre esto. La sentencia de los periodistas la llama usted. Esta es una sentencia muy importante. Ustedes vieron cómo ayer Excelencia de la Justicia entregó un premio justamente a esta sentencia. Fue una sentencia que estudió la Corte Constitucional dentro de un hilo conductor de lo que ha sido siempre la garantía de la libertad de expresión y libertad de información. Estos son derechos que tienen distintos componentes y repetimos, aquí se protegió la libertad de información y entonces de esta manera lo que se advierte es que no puede haber una limitación que se salga dentro de los canales de la racionalidad para los periodistas. Yo tengo que siempre brindar la posibilidad de que los periodistas entreguen información a los ciudadanos sobre lo que pasa, es decir, aquí no puede haber de ninguna manera sitios vedados para la información ni para la libertad de expresión. Pero es importante que ustedes tengan también que hay unas limitaciones y que nosotros tenemos que ser consecuentes con esas limitaciones. Lo que esa sentencia le pide finalmente a quien quiera de alguna forma limitar ese derecho es que debe decir con un debido proceso por qué lo limita. Tiene que haber unas razones específicas. Déjenme darles un ejemplo, el ejemplo de niños involucrados en un momento dado. Entonces, el juez, protegiendo justamente a los niños, podrá producir una limitación en el ingreso de medios de información, pero repito, lo que no está bien es de manera arbitraria tomar la determinación de decir, hágame el favor y se retira de acá. No. Eso tiene un debido proceso, eso tiene una responsabilidad concreta de información para el medio de comunicación y repito, ¿por qué es tan importante esta tutela? Esta tutela la promovieron ustedes, la promovieron los medios de comunicación. Aquí hay un hombre que reconozco yo como un líder de ese proceso, que es el doctor Florencio Sánchez, abogado también. Y con esto ustedes lo que quisieron fue simplemente el corte, dentro de lo que ha sido su línea de protección a la garantía al derecho de expresión y de información, sírvase decir si está bien que a nosotros no nos permitan el acceso a las audiencias que se dan inicialmente en los procesos penales, y esa fue la respuesta que se dio. Repetimos, es sumamente importante esa sentencia. Cada uno de los que ejerce la profesión de abogado debe tenerla como una especie de instrumento dentro de su trabajo, pero repetimos, los derechos también tienen de alguna manera límites, los derechos no son absolutos, hay límites también, ustedes deben tener en cuenta esos límites en beneficio de las personas que son destinatarias de su información. Doctor, frente al segundo punto que le planteaba, el tema de los abortos, hay 4 tutelas o procesos pendientes para el año que viene, como usted lo refería, pero es que también ya la Corte en varias veces se ha pronunciado, esto no va a tener, digamos, una decisión final, un límite. Mire, no son tutelas, tenemos demandas de constitucionalidad que se dan justamente contra el artículo del Código Penal que penaliza, que sanciona esta conducta. Y dentro de esas 4 demandas
habrá pronunciamientos de la Corte, yo no puedo anticipar nada de esto. Unas de esas demandas están justamente a mi cargo como ponente, estamos trabajándolas con mucha responsabilidad todos los magistrados, tanto en mi caso como el doctor Richard Esteves Ramírez, que ahora el doctor Richard entra a ser sustituido por la nueva magistrada que ha sido nombrada, la doctora Paula Meneses, y ella sustituyó al doctor Richard Ramírez para el conocimiento de 2 de esas demandas. Está también la demanda del doctor Antonio José Lizarazo. Hay mucha intervención ciudadana, es una luz de intervención en esto, hay mucha sensibilidad, pero repito, usted me va a permitir que yo le diga solamente lo siguiente. 1. Estamos haciendo un trabajo esmerado, detallado, de estudio sobre cada una de las demandas para producir la decisión que constitucionalmente corresponda. Nosotros no vamos a hacer más nada distinto a leer la Constitución política y aplicarla rigurosamente en el caso de estas demandas como están promoviendo. No puedo yo decirles en qué dirección van o cómo habla, porque son demandas que están en trámite y no quiero, con alguna imprudencia mía, entrar en un impedimento, en una recusación. Pero lo que sí puede esperar los colombianos es que habrá un estudio minucioso, riguroso, responsable, como todo lo que finalmente asume la Corte Constitucional, y que podrán esperar la mejor decisión. ¿Y la mejor decisión es cuál? Una decisión que respete la integridad de nuestra Constitución política. A continuación vamos con Florencio Sánchez de Noticias RCN. Presidente, muy buenas tardes. Hay una controversia en todo el país en los últimos días sobre las tutelas en nuestro mismo gobierno y del Congreso de la República. ¿Usted cree que se está llevando a cabo lo que han llamado el gobierno de los jueces, o qué hay que hacer para no desbordar? Porque a veces dan unas tutelas, y usted acaba de decir que el 66% de las tutelas tienen desacato, porque a veces los jueces también emiten unos fallos que en la práctica no se pueden cumplir. Entonces, ¿qué hacer para eso? Porque ya se está hablando inclusive de reformar la tutela o de hacer que la Corte revise de forma express, de forma rápida, este tipo de tutelas que son muy controvertidas. Y segundo es, ¿qué piensa del proyecto de ley de reforma a la justicia que presentó el gobierno y que ya hay una ponencia en la Cámara de Representantes? ¿Eso sí soluciona el problema de la justicia? Dos respuestas, sí. Florencio. Primero, si usted me habla de, en algún momento, reformar la tutela, yo único que quisiera proponerle dentro de ese espectro es, si se reforma la tutela es para fortalecerla. Si se reforma la tutela es para hacerla todavía institucionalmente mucho más fuerte, porque curiosamente las personas que hablan de justicia, seguramente usted ha escuchado este término, Florencio, no es mío, donde dicen hay que tutelizar la justicia, como quien dice qué bueno darle a la justicia el mismo tono, la misma dinamicidad, la misma rapidez, la misma concreción que tiene la tutela. Empiezo por allí. Segundo, en cuanto al tema de los errores que puede haber en torno al enfoque y al amparo de hechos fundamentales, puede darse en esto, no es lo ideal que se dé, de pronto desbordamientos que puedan suceder, pero la verdad es que nosotros no podemos de ninguna manera producir una limitación concreta en el punto de la tutela como tal, sino a través de los mecanismos que tiene la misma Constitución y nuestro régimen procesal, llevar a cabo el control de las decisiones. Puede haber tutelas equivocadas, tienen segunda instancia, tienen revisión en la Corte Constitucional, aquí se producen sentencias de unificación, trazando líneas, explicando, haciendo pedagogía con ellas, pero no porque haya un error o una equivocación de nuestros jueces puede uno fundar de alguna manera una limitación o una reforma de la tutela. Hay los mecanismos para los reclamos correspondientes y no soy partidario de estigmatizar ni descalificar el instrumento simplemente porque en un momento dado haya una decisión que resulte ser controversial. La segunda pregunta que usted me hace, la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la reforma a la justicia. Yo no quiero comprometer tampoco mi criterio en esto, pero solamente quiero decirle, Florencio, lo siguiente. Yo creo que la reforma a la justicia sigue anhelando un método que parta de la base. Las reformas a la justicia no deben empezar en la cúpula,
deben empezar en la base. Nosotros tenemos que preguntarle al ciudadano qué reforma a la justicia quiere. La reforma a la justicia no se hace cambiando finalmente, digamos, condiciones de idoneidad para el acceso a las altas magistraturas. No, hay que preguntarles al ciudadano común y corriente qué justicia quiere, y el día que nosotros tengamos un sistema de justicia en el que consultemos el ciudadano, en ese momento recuperamos además un elemento importantísimo en la justicia que se llama confianza, Florencio. El gran problema de la justicia es la pérdida de confianza, y la manera de volver a recuperar la confianza es yendo a la base, yendo al ciudadano. Yo alguna vez hacía un símil con lo que fue la Constitución del 91. Cuando se fue a construir la Constitución del 91, salieron unas mesas de trabajo y recogieron, Florencio, 150.000 propuestas que se convirtieron en lo que hoy es la Constitución de 1991. ¿Y por qué no ensayar algo con la justicia? ¿Por qué no ir a las bases? ¿Por qué no ir al ciudadano? ¿Por qué no ir y preguntarle a la persona común y corriente qué justicia quiere? ¿Qué justicia haría? Yo creo que esta es una manera de empezar a construir confianza en la justicia. Nos toma más tiempo seguramente, pero podemos llegar a un mejor resultado, Florencio, sin lugar a dudas. ¿Eso qué? ¿Por medio de qué? ¿Un referendo, una consulta? No, eso lo que significa simplemente tenemos los mecanismos para ello. No se necesitan reformas constitucionales, no se necesitan referendos, puede haber eventualmente la necesidad de una ley de la República y un propósito. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a hacer siempre reformas express. Nosotros nos acostumbramos a que las cosas tienen que ser ya, y andamos dando saltos en medio de las circunstancias, hagamos dando saltos en medio de la imposición que nos exige una cierta inmediatez por los hechos que van suscitando las contingencias. Yo creo que debemos tomar esto en serio. Es decir, la justicia es tan seria que quiero simplemente parafrasear una frase de Churchill cuando se decía que la política era tan importante que no se le podía dejar solamente a los políticos. Pues bien, la justicia es tan importante que no se le puede dar solamente ni a los abogados, ni a los jueces, ni a los magistrados. Hay que involucrar al ciudadano, hay que ir al ciudadano, y ese es el anhelo, esa es la sincera idea que yo tengo sobre eso. No debo pronunciarnos, Florencio, sobre el proyecto de ley que está tramitando el Congreso en este momento sobre la reforma de la justicia, porque repetimos, eso es un tema que eventualmente llega a la Corte Constitucional y quiero conservar toda la posibilidad de referirme a ello como magistrado y no desde ahora perder la opción de poder hacer los juicios de valor que vengan después. ¿Puedo decir que el presidente de la Corte propone una consulta popular para reformar la justicia? No puede decir eso porque no, ni lo ensayo ni lo digo. Acabas de decir que qué cosa es eso de los jueces tratando de ver cómo hacen activismo, y con ese activismo invaden ejecutivo, invaden legislativo. Yo ni invado ejecutivo ni invado legislativo, Florencio, y yo sé que tú no me lo dejas invadir. Yo simplemente estoy dando una opinión por una pregunta que usted me hace, y en esa opinión, repito, muy sinceramente creo que nos toca volver al ciudadano. ¿Yo detrás de qué voy, Florencio? Algo muy importante, recuperar la confianza. Se perdió la confianza, y la confianza es una copa de cristal que cuando se rompe es muy difícil recomponerla. Entonces tenemos que ser muy audaces, imaginativos, ingeniosos, laboriosos, para poder recuperar la confianza perdida. Y recordemos que sin justicia no hay ninguna sociedad que finalmente tenga futuro. La justicia, en últimas, es el punto de partida para la armonía social, es el punto de partida para el progreso de las sociedades, y esperemos que allí esté también el sustrato del vivir, que es la verdad. La aproximación a la verdad es tal vez de las cosas, es un derecho que terminará finalmente siendo fundamental. Aquí hay una pregunta que se está formulando en ese sentido. ¿Cuál es el origen de las fuentes de financiación de la Corte, y si el presupuesto es el ideal para cumplir con los retos del 2021? Esta pregunta la formula el doctor, un gran abogado, Eduardo Aristizábal Peláez, de Todelar en Medellín, es periodista, abogado. Quiero, antes de responderle a nuestro colega abogado, lo siguiente: todos ustedes están invitados al encuentro de la jurisdicción constitucional en Pereira,
que se realizará el 28 y 29 de enero del año 2021. Quiero verlos allá. Están invitados de verdad. Tendrán el afecto de todos nosotros y Pereira, la gran ciudad sin puertas, es una ciudad hecha justamente para estudiar un tema hermoso que es el de ese encuentro, que se llama diversidad y reconocimiento. Ver si finalmente nos aceptamos tan diversos y ver si finalmente con la Constitución 91 nos reconocemos tan diversos. Perfecto. Voy a responderle a nuestro colega. El presupuesto, tal y como aparece establecido, lo dispone el Congreso de la República. Hay una partida especial. Esa partida especial se maneja con una relativa autonomía por el Consejo Superior de la Judicatura, que es el gran gerente de la rama. Tiene un director ejecutivo, Mauricio Cuesta, un extraordinario funcionario también de todo lo que significa el aparato de administración de justicia, y ellos son los que se encargan de manejar los recursos que se entregan. No son suficientes, son escasos esos recursos. ¿Cómo sería de importante que cada vez la justicia tuviera más recursos? Habría más jueces, habría más elementos logísticos para poder hacer un trabajo mejor. A nosotros nos están faltando jueces, sin lugar a dudas. Tenemos una sociedad que cada vez crece más, demanda más, y es importante que tomemos conciencia de esto. Por lo pronto, tenemos unos recursos que yo no entro a discutir, que los asigna el Congreso de la República, y con esos recursos es con los que finalmente trabaja la rama. Repetimos, llegará el momento en que las grandes revoluciones de este país sean la justicia y la educación. Un país con justicia y con educación es un país que puede mirar el futuro con la cara llena de esperanza. Y es el tema, no tengo yo como elementos para entrar a intervenir en eso. No quiero hacer tampoco, no es mi papel de esta tarde, no es mi competencia esta tarde entrar a hacer un análisis de los procedimientos que hay para el presupuesto de la rama, pero bueno sería que hubiera más recursos para una mejor rama en su funcionamiento. Presidente, ya para ir terminando, del doctor David Murillo, del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor David. Muchas gracias por la invitación. Como grandes intervenientes ante la Corte, tenemos un par de inquietudes que pues están en nuestro radar. El primero de ellos tiene que ver con el enfrentamiento que hay entre las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana. Particularmente me refiero al caso de la sentencia C-111 del 2019, donde usted sacó voto, y todo se enfrenta al caso de Gustavo Petro. Los procuradores judiciales tienen dudas sobre qué aplicar. ¿Aplican la sentencia de la Corte Constitucional o aplican la sentencia del caso de Gustavo Petro? Y la segunda pregunta, doctor, tiene que ver con el término de publicación de la sentencia. Usted habla sobre los retos tecnológicos de un avance al respecto. Particularmente la demandante de la primera acción de tutela contra el Código Penal por el aborto se queja precisamente de la falta de publicación de la sentencia C-088-2020 en términos, y eso ha llevado a que ella haya solicitado una nulidad de la nueva demanda de inconstitucionalidad del Código Penal presentado por el movimiento Causa Justa. ¿Qué retos tiene o qué políticas está adoptando la Corte al respecto de estos dos casos particulares? Con mucho gusto, doctor. La primera pregunta. No hay ningún enfrentamiento entre la Corte Constitucional y la Corte Interamericana. Son dos organismos, cada uno con un ejercicio de competencias concretas, y cada uno tiene, como quien dice, un ámbito propio para los pronunciamientos. En el caso de la Corte Interamericana, las sentencias que emite no son sentencias erga omnes, ni son sentencias de aplicación general. Son sentencias que resuelven casos particulares, concretos, y esas sentencias deben acogerse a esos casos particulares y concretos. La Corte Constitucional ha tenido, a través de su jurisprudencia, unas líneas de expresión propias en torno a cómo entender las decisiones de la Corte Interamericana y cómo entender su jurisprudencia, y yo simplemente me acojo a ello, ¿no? Uno como magistrado tiene dos comportamientos. Un comportamiento como miembro de la corporación, en el caso mío en esta sentencia, yo las sentencias de la Corte las he firmado y las he firmado honrado, de verdad, porque ser miembro
de la Corte Constitucional es un altísimo honor, es una altísima dignidad, y uno se sentirse honrado de firmar siempre una sentencia de la Corte. Pero hay lo que llamamos los votos particulares, o el salvamento de votos. Yo tengo una opinión diferente en cuanto al comportamiento de la Corte frente a la Corte Interamericana, pero no quiero hacerlo explícito en este momento porque entraría yo en contravía o hacer visible un salvamento que, repito, nada tiene que ver con la decisión propia de la Corte, que es en últimas la regla que nosotros debemos acoger. Entonces, si me deja sintetizar el tema es, 1, entendamos las decisiones de la Corte Interamericana como decisiones interpartes, es decir, lo que se da entre la nación y la persona que finalmente resulte beneficiada con la decisión. Y cada caso llegará y en cada caso se hará un pronunciamiento de eso. Y la Corte Constitucional tiene una visión sobre el tema dentro de todo lo que significa el ámbito o el contexto interamericano y dentro de él ha emitido unos juicios de valor que obran en sentencias que corren y que usted seguramente, veo que es un abogado juicioso, las conoce. En cuanto a la segunda parte, para nosotros es una verdadera angustia el tema de los tiempos en la publicación de las sentencias. Permanentemente lo comentamos y nos angustiamos con ello. Es probable que todas estas herramientas tecnológicas que nosotros estamos de alguna manera abordando nos vaya a permitir llegar al día de ser mucho más eficaces, mucho más eficientes en entregar las sentencias. Pero déjenme narrarles un cuadro pequeño para que ustedes entiendan por qué se produce esto. Llega un magistrado, lo digo en tono completamente familiar, llega un magistrado con su ponencia. Su ponencia es, como quien dice, su punto de convicción, trabajado con un equipo de magistrados auxiliares que tienen la más alta calificación académica y la más alta formación en doctrina constitucional, y él lleva su ponencia. Llevar la ponencia la lleva usted ante una mesa donde hay 8 personas más que integran a los 9 magistrados. Y cada uno de ellos puede tener un pensamiento distinto en torno al tratamiento del tema. Y tiene también tantos magistrados auxiliares tan versados y tan conocedores del oficio como los que puedo tener yo. Se arman unos grandes debates en torno a ello. Y en el gran debate que queda, puntos que finalmente el ponente tiene que, si los acepta, tiene que empezar a cambiar. Entonces, mire, vamos a cambiar este punto, no estamos de acuerdo con que sea así, este tampoco estamos de acuerdo, debe reformularse este tema, el problema que se está manejando, debe reformularse esta respuesta, etcétera, y un magistrado ponente muy juicioso va tomando nota de todo ello como un gran relator. Es la voluntad de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Pues bien, cuando él se va de allí con ese documento, se va prácticamente a rehacer de nuevo lo que fue su proyecto y a convertirlo en lo que será en últimas la voz de la Corte Constitucional, la sentencia. Y eso puede tomarse un tiempo, que uno quiere que no sea muy largo, pero puede ser un poco largo. Época de pandemia, termina usted finalmente el proyecto y empieza a rotarlo. Va rotando de magistrado en magistrado, que se toma el tiempo para ver si la ponencia quedó en los términos en que fue discutida y aprobada en Sala Plena, y se toma otro tiempo, y de pronto alguien dice, pero caramba, eso lleva 2, lleva 3 meses, y yo no veo el resultado. Justamente lo que se toma la reconstrucción y lo que se toma la firma, la documentación de ese proyecto. Puede suceder que algunos de los magistrados, al analizar de nuevo proyecto, diga, yo no estoy de acuerdo con eso. No fue lo que yo dije. Hay un libro que está cursando por ahí, que se llama El hereje, en torno al magistrado Carlos Gaviria, y tiene un epílogo muy bonito, y plantea una discusión preciosa que hubo en torno al tema de la eutanasia. Posición del doctor Carlos Gaviria, posición del doctor Eduardo Cifuentes. Cuando usted lea esa parte de ese epílogo de ese libro, dice, ahora sí entiendo cómo funciona la Corte Constitucional. Hubo un rifirrafe impresionante, el doctor Carlos Gaviria entregó su proyecto y el doctor Eduardo Cifuentes dijo, eso no fue lo que aquí convinimos fue otra cosa, y vinieron las grandes discusiones que terminan en salvamentos, etc. Como quien dice, el proceso de construcción colectivo de la decisión no es un instante. Sería muy fácil, ¿cómo tendríamos nosotros sentencias de 24 horas? Que yo dé mi ponencia, que la Sala Plena diga, qué bien hecha le quedó, aprobada. Yo no tengo más que hacer, que decir, hágame el favor y me la firman. Pero se debaten cosas tan importantes, usted entenderá que por la mesa de la Sala Plena de la Corte Constitucional pasa el país, con todas sus angustias e intereses, y cada magistrado
tiene justamente una inmensa responsabilidad en leer la Constitución en torno a ese problema. Total que eso es una angustia, es mi angustia, la angustia de todos los magistrados. Anhelamos que pronto llegue el momento en que haya una respuesta más rápida